Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Para América del Sur, una situación delicada política que se está viviendo en estos momentos en el Ecuador. Ustedes saben que las cámaras legislativas, la Asamblea, iban a someter a un juicio político al presidente Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, por algunas situaciones que se han estado dando. Se decía que ante la Cámara Legislativa él primero hizo su defensa, pero él tenía la posibilidad constitucional incluso, que las leyes lo amparaban, de disolver las cámaras. Él en el día de ayer tomó la decisión y disolvió el Poder Legislativo de Ecuador. ¿Qué conlleva esto? Bueno, esto conlleva que él tendría la Junta de Elecciones de allá, lo que equivale a la Junta Central Electoral, que convocara a elecciones adelantadas. Y mientras tanto, en los próximos 6 meses, estará el presidente gobernando por decreto. ¿A qué se debe que él disolvió ese órgano? Bueno, lo disolvió porque en realidad no tenía los 92 votos reglamentarios para que el juicio político fracase. Parece que los 92 votos estaban del otro lado de lo que iban a buscar su destitución como presidente de la República o del Ecuador. Esas eran las dos posibilidades. Él optó por disolver lo que aquí llamamos el Congreso. Y eso conlleva, como dije, por las leyes de ellos, a que tenga que haber unas elecciones posiblemente en los próximos 6 meses, adelantado, debido a que él disolvió el Congreso, no quiso someterse al juicio político porque él tenía ya la información de que no iba a poder ser absuelto y que iba a ser destituido de la presidencia de la República. Una cosa que es la destitución y otra cosa, la disolución que él hizo del Parlamento ahí, como quiera, eso representa una crisis política. Cualquiera de esas dos vías, la que él tomó y la que él no quiso someterse, representa una crisis política. En un país democrático, donde se dé una crisis de modo tal que las elecciones sean incluso adelantadas, eso representa una crisis como representó aquí en República Dominicana en el año 1994, que también se adelantaron las elecciones. No sé si el doctor tendrá información de si él podría presentarse como candidato. No tengo ese dato. Sería interesante o no conocer si él podría presentarse como candidato dentro de las próximas elecciones adelantadas, o si eso le pone a él algún impedimento constitucional que no pueda presentarse. Eso sería interesante. Pero de todos modos, la situación política de Ecuador está muy delicada y vamos a seguir de cerca los acontecimientos para ver cómo se van desarrollando. Una situación que nosotros no queremos que se dé nunca en la República Dominicana, porque las crisis son crisis. Entonces, nosotros también esperamos que nuestro hermano país, nuestro hermano pueblo de Ecuador, pueda también sortear esas dificultades políticas que tienen el día de hoy. Me gustaría, doctor, que a ver si él tendría oportunidad de presentarse como candidato. Vamos a hacer alguna ponderación a la luz de tu comentario. Y bueno, contestando primero eso, él disuelve la Asamblea Nacional. En el decreto que emite, obviamente, él se inhabilita a sí mismo para ser candidato. La convocatoria del Consejo Electoral, si se siguiera, que debe ser dentro de los 7 días de disuelta la Cámara, él no puede convocar y tenerlo a él como candidato por el tipo de decreto que emitió.
Ahora, la situación en Ecuador no es tan fácil, porque la disolución de la Asamblea Nacional pudiera estar en contra del postulado del artículo 148 de la misma Constitución. Debo decir que una de las constituciones más avanzadas en varios planos del mundo es la que tiene el Ecuador. El primer país en el mundo que consagró derechos a favor de la naturaleza. La naturaleza tiene en Ecuador derecho a existir y tiene derecho a ser restaurada. No hay otra constitución que lo haya planteado, y en el 2008 Ecuador lo hizo. Pero en la parte política, Ecuador tiene unas figuras parecidas a las de Perú, que recordarán ustedes que ya Pedro Castillo, presidente de Perú, para evadir un juicio político con una constitución que tiene un articulado parecido al de Ecuador, disolvió el Congreso. Pero ese Congreso disuelto, lo destituyó. Y el sistema judicial le abrió un juicio político por rebeldía. Cayó preso, es un preso de la justicia peruana y no está en el gobierno. ¿Qué ocurrió con el proceso de juicio político en El Salvador? Ese proceso inicia en enero del 2023. Inicia con la creación de una comisión, esas famosas comisiones que se hacen en Latinoamérica, comisiones de la verdad para investigar corrupción, peculado y hechos de este tipo. Fue creada en el seno de la Asamblea Nacional. Ecuador tiene una sola cámara, o sea, Ecuador es un Congreso unicameral, distinto al de nosotros, que tenemos la Cámara de Diputados y tenemos el Senado de la República. Esta Cámara crea una comisión y esta comisión obviamente empieza un proceso de investigación y mientras tanto se le hace la solicitud correspondiente a la Corte Constitucional. Colombia no tiene propiamente un tribunal constitucional, sino Ecuador, sino una Corte Constitucional, y la Corte tiene que dar un dictamen si procede o no procede el juicio político que se prevé en el artículo 129 de la Constitución de Ecuador. Hecho esto, la Corte Constitucional autoriza el juicio político a través de un dictamen, admite que habían méritos para proceder al juicio político. La comisión de fiscalización, que debe rendir el informe de las pruebas que hay para sustentar una acusación de juicio político ante la Asamblea Nacional, rinde un informe, que hubo algunas dificultades porque hay dos informes. Un borrador hecho por el presidente de la comisión y un informe del Pleno de la Comisión, que es el que finalmente acoge la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional decide, entonces en una sesión celebrada el 9 de mayo, son todos acontecimientos muy recientes, darle apertura al juicio político y convoca a la sesión donde debía oírse al presidente para el 16 de mayo. El presidente acude a la reunión y ante la Asamblea habla de trabajar juntos, de armonizar el país, y cuando sale de la Asamblea Nacional, parece que el hombre, con la visión de un zorro político, con asesores, hizo una evaluación y dijo, bueno, la Asamblea Nacional me va a destituir. Pero ¿qué ocurre? Que si la Asamblea Nacional, que en este caso el cargo que incluye, porque Ecuador tiene una ventaja con respecto a la Constitución que no la tiene la República Dominicana. Ecuador contempla las causas por las cuales se puede llevar a un presidente a juicio político. Una de esas causas es, obviamente, el peculado o la corrupción. Pero resulta que al presidente se le está juzgando no por corrupción activa, sino por corrupción pasiva. ¿Qué significa esto? Que al presidente no se le ha dicho que él incurrió en un acto de corrupción,
sino que él tuvo conocimiento de que unos contratos celebrados en la gestión presidencial anterior con petroleras de Ecuador, que es un país que produce petróleo y exporta petróleo, se cometieron irregularidades y que esas irregularidades tenían el carácter de peculado o enriquecimiento ilícito. Y que el presidente, estando en la posición de presidente, se entera de que eso es así y que no hizo algo para revertir el fenómeno que se había dado. Es decir, no lo están acusando por la corrupción propia, sino por la corrupción de otros. Y que él no hizo, después de ser presidente, lo que entienden en Ecuador que debió hacer para revertir el acto de corrupción. Vidal, mira, dice el doctor Escalada, el abogado de Lapso, da una explicación con respecto a este asunto. Él dice que Lapso sí puede ser, tiene la oportunidad de ser candidato presidencial, si él lo entiende, no como reelección, sino como son nuevo 2 años. Periodo. Sino, no como nuevo periodo, sino porque son 2 años. Las elecciones que vienen ahora no son elecciones ordinarias, son elecciones especiales producto del tiempo que le falta a Lapso para cumplir. Entonces, esos 2 años que le quedan a Lapso, él podría ser candidato. Y si gana las elecciones, él podría volver entonces a una reelección. Eso está estableciendo el abogado. Eso lo dice el abogado para salvaguardar espacios. Pero la interpretación técnica, la constitucional, viéndolo desde el campo de la dogmática constitucional desde el Ecuador, es que él disuelve y llama a la asamblea, llama al Consejo Superior Electoral para que convoque a unas elecciones en los 7 días siguientes. Durante ese periodo, obviamente, que se presentarán las candidaturas. Pero ¿qué ocurre con respecto a él? La Constitución ecuatoriana no tiene precedentes, no hay precedentes de una situación como la de esta. Al él tomar una decisión, él es presidente constitucional, él es el actual mandatario, un mandatario que está perseguido políticamente y que decide no enfrentar el juicio y que disuelve y que afecta su propio periodo de gobierno y que va a estar gobernando por decreto, pero que tiene una debilidad, es que para él disolver las cámaras, él tenía que contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional el 9 de marzo emitió un dictamen autorizando a la Asamblea Nacional a que abriera el juicio político. Entonces, el presidente Lasso puede terminar preso. Se puede seguir en su contra. No, espérate. Es un tipo penal en el que él ha incurrido ahora. Es un tipo penal porque él ha disuelto la Asamblea cuando la Asamblea contaba con el dictamen de la Corte Constitucional. Él necesitaría la Corte Constitucional para gobernar, porque los únicos decretos, leyes que puede dictar el presidente ecuatoriano son decretos de naturaleza económica, pero de urgencia económica. Ecuador no resistiría este tipo de decretos. ¿Qué pasa? Que así como Perú recompuso el Congreso, el mismo Congreso que entendió con el concurso del sistema judicial que su clausura fue inconstitucional, ese mismo Congreso puede acudir sencillamente a una instancia de integración, sesionar aún fuera del palacio, porque él lo cercó con militares y policía, y ese Congreso sesionando puede destituirlo, no sin juicio político, sino amparándose en una disposición de la Constitución que ya no es el 129, sino el 130, que establece la declaratoria de incapacidad. Por ejemplo, la declaratoria de incapacidad le sería una dificultad porque requeriría de un dictamen médico, pero podría acudir entonces a la crisis política y al estado de conmoción interior. Al presidente crear una crisis política, la crisis política facultaría
a la Asamblea Nacional a destituirlo sin juicio político. La segunda de las causales. Pero mira, y siendo así, así, si al producirse esta decisión de la Asamblea Nacional se entiende que la conducta del presidente constituye un tipo penal, porque con el sometimiento que se le hizo no se incorporó acusación penal, pero la Constitución prevé que si hay indicios de que la conducta implica un tipo penal, tanto en el juicio político, se le puede abrir el juicio enviándolo al juez competente, como en el caso de la destitución, que como dije, no implica un juicio político. La Asamblea Nacional podría destituirlo, como ocurrió, porque el otro precedente que tenemos es el de Perú, y es un precedente del año pasado. El mismo caso, con cláusulas constitucionales de muerte cruzada, que son las mismas que se están ventilando en Ecuador. Pero que el presidente tiene la facultad constitucional por esa muerte cruzada. Pero es con el dictamen previo de la Corte. Y el presidente salió ayer de la Asamblea Nacional, que fue al juicio, y hoy el presidente disolvió. ¿Y dónde está el auto de la Corte Constitucional que lo autorizó a clausurar la Asamblea Nacional? Él no lo tiene, pero la Asamblea Nacional en cambio tiene el auto de la Corte Constitucional que lo llamó a juicio político. O sea, tú tienes una guerra veterana, el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero en medio de los dos tú tienes un árbitro que es la Corte Constitucional. ¿Qué considerará la Corte Constitucional si en el marco de sus propias facultades autoriza el juicio y ahora el presidente sin oír la Corte, que la Constitución lo establece, porque ciertamente el 148 de la Constitución faculta al presidente a clausurar la Asamblea, pero es con el dictamen previo de la Corte Constitucional y él ni siquiera ha solicitado eso? Ni siquiera hay una instancia de solicitud a la Corte Constitucional para que se reúna y delibere. Es que él disolvió la Cámara en medio del juicio político. Eso fue lo que hizo Pedro Castillo. ¿Y dónde está Pedro Castillo? Preso, encarcelado por rebelión, porque es una actitud de rebelión de él ante la Cámara, ante la Corte Constitucional y ante la Asamblea Nacional. Si él tenía el interés de evadir el juicio político, él tenía mecanismos en la Constitución que implicaban obviamente consultar a la Corte Constitucional con anterioridad. La obediencia que tú conoces, la obediencia del aparato de seguridad del Estado ecuatoriano, ¿es obediente ciegamente a la Constitución o es obediente ciegamente al Poder Ejecutivo? Mira, porque puede haber una crisis difícil. El presidente tiene rodeado el Congreso hasta ahora. Recuerden, por ejemplo, que en el caso de Pedro Castillo, el presidente quería salir del país y fue un propio escolta de él quien lo apresó. En principio ellos estaban con el presidente, pero el sistema, que yo he dicho que esas dos constituciones, la de Perú y la del Ecuador, lo he dicho, son dos constituciones que entramparon la democracia. La entramparon. Ecuador es uno de los países más complejos de América del Sur. Es un país que tiene unos 283,000 kilómetros cuadrados, según en los últimos informes que le agregan algunas isletas. Tiene 18 millones de habitantes, según el censo del 2022, el último. Tiene una riqueza enorme. Es un país que produce el mayor productor de banano del mundo, productor de petróleo, de cacao, de camarones, de flores. Tiene ríos, aguas superficiales en una cantidad extraordinaria, pero tiene una geografía accidentada porque el Ande lo divide en dos, lo corta en dos, de norte a sur, y está entre dos estados continentales que son Colombia y Perú. En medio de eso desarrolla un sistema muy complejo de castas, porque tiene
por lo menos 13 idiomas, aparte del español, que lo manejan pueblos indígenas. Tiene la Constitución, reconoce estos pueblos como comunidades, reconoce la identidad cultural de estos pueblos. Y el Congreso, la Asamblea Nacional está integrada por gente que proviene de distintos estratos de las 28 provincias. En medio de esta situación, obviamente, que el pueblo de Ecuador, que tiene una alta vocación de la unidad, procurará mantener la unidad. ¿Y qué tú crees que es más fácil? ¿Sacrificar a un hombre o sacrificar a 162 asambleístas? Sacrificar la continuidad de la vida institucional. A la hora de tú asumir una función, lo contempla la Constitución, que la Constitución no te atribuye, tú estás incurso en que te destituya. Además que no fue un hombre, que Lazo no fue un hombre la que tuvo al servicio del pueblo, sino que fue un banquero, ¿verdad? Un hombre que viene... Sí, pero él tiene una alta experiencia política, es banquero, fue ministro de Economía en los 90, tiene un bagaje. Sin embargo, ha sido torpe en el manejo. No se manejó bien, porque tú tenías opciones. Obviamente, el Congreso, la mayoría del Congreso, está en contra de él. Por eso, 90 y pico en contra. Claro, él es un presidente sin mayoría en el Congreso. Por eso fue que disolvió el Congreso. Pero debió disolverlo antes. No sé, Joaquín, que fue que estableció el comentario. No es lo mismo disolverlo el Congreso antes de que tú estés siendo juzgado. Exacto. A que tú lo hagas y él no tiene, como te digo, lo que más va a pesar es que no tiene el dictamen de la Corte. No tuvo asesoría. ¿Ah? Ahora, el error fue disolverlo durante el juicio. Y sin el dictamen de la Corte Constitucional. Perfecto. Estoy leyendo un párrafo de una información al respecto de Ecuador y me transporté a la República Dominicana sobre el proceso y los problemas que están afectando a ese país. Y dice que la inseguridad, el desempleo, la carecía de la vida y el aumento de la inmigración ilegal. Y pensé que estaba en la República Dominicana. Y no, en Ecuador. Eso es todo. En Ecuador. Bien, vamos a una pausa y en breve retornamos.